Buenas y calurosas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes 14 de junio, nada más, no se crean ustedes que estamos a mediados de julio ni mucho menos, todavía es primavera, aunque no lo parezca por la temperatura que tenemos fuera. Nosotros aquí estamos fresquitos, además estamos contentos de compartir con ustedes esta sobremesa, si nos eligen a la noche pues también la noche, y hemos elegido un programa para que ustedes se diviertan, se entretengan y si es posible pues también pues se sientan interesados por algunos de los contenidos. Empezaremos hablando de salud con el doctor José María Maillo. Él es médico pediatra y va a hablarnos de problemas pues muy relacionados con la estación del verano, problemas a lo mejor de gastroenteritis, de de insolaciones, de deshidrataciones, algunos asuntos que tienen que ver con toda la población, pero que con los niños hay que tener aún bastante más cuidado. Este es el primero de nuestros asuntos, pero hay muchos más. Además hablaremos de pobreza y de la labor que Cáritas desarrolla, una respuesta a la emergencia incrementada de manera casi exponencial en los últimos 2 años. Tendremos tiempo de tertulia. Hoy abordaremos qué hacer ante conflicto de intereses. También discutiremos sobre si ha aumentado o no la exhibición de la solidaridad, poco real. Terminaremos hablando con los miembros de la banda Upper Lips y su música en directo será nuestro colofón. De momento, y antes de que todo eso suceda, vamos a hablar de salud con José María Maillo, médico pediatra, que nos hemos hecho venir a unas horas que con este infierno que tenemos en la calle, pues le agradecemos doblemente. Gracias, José María, y buenas tardes. A vosotros, buenas tardes. Bueno, tenemos ahí un final de primavera tremendo, ¿no? Un poco complicado. Complicado, sí. Vamos a hablar además de cuestiones relacionadas con el calor. Con el verano, generalmente, aunque también ahora en esta época pueden producirse insolaciones, deshidrataciones, etcétera, etcétera, gastroenteritis, todos los asuntos que vamos a tratar en esta sección en el día de hoy, ¿no? Lo más frecuente en esta época son los gastroenteritis, pero las diarreas de los niños. Lo que pasa es que no debemos de olvidarnos que todavía no ha terminado la alergia y que los niños aguanten con los tratamientos que le han sido indicados 15 días, porque todavía queda polen. Y luego tienen que tener en cuenta que en las zonas de la Sierra Alta poliniza más tarde. Que no se olvide la gente de Gredos de que la época fuerte de polen allí a lo mejor está siendo ahora y necesitan todos los tratamientos. Vale. Hecho ese inciso, las gastroenteritis este año han sufrido evoluciones no habituales. La época pospandemia del virus, del COVID, ha provocado que este invierno hayamos tenido montones de diarreas en los niños debido a enterovirus, y eso ha provocado que haya habido más gastroenteritis que las que habitualmente hay en época invernal. Sin embargo, ahora vienen pues las gastroenteritis típicas del verano, ¿no? Derivadas de alimentación muchas veces, claro, ¿no? Claro. Alimentación fuera de casa. Eso es. Algún tragón de agua que dan en las piscinas, etcétera, etcétera, aunque están bien cloradas. Entonces hay que tener en cuenta que cuando un niño aumenta el número de deposiciones y disminuye la consistencia de ellas, pues eso es lo que llamamos habitualmente diarrea aguda. Claro que hay que vigilar que no vaya acompañado de vómitos, de náuseas y de rechazo de alimentación, lo cual complica las circunstancias, porque esto es un equilibrio entre entradas y salidas, ¿no? Entonces el niño tiene que estar bien hidratado y sobre todo en las primeras etapas. Las mamás con niños lactantes tienen que ofertarle más pecho, pues que ellos bebiendo pecho están bien hidratados. La leche de mujer tiene un 80% de agua. Un niño que mama bien no necesita más cosas, se le puede ofertar agua, pero habitualmente ofertándole pecho están bien servidos. Ya más adelante cuando empiezan... Aún en época de mucho calor como esta. Sí, en época de calor. Vale. Lo que hay que hacer es quizás darles de comer con más frecuencia, siempre que él le apetezca. Pero a los niños pequeñitos con la lactancia les suele valer. Luego ya cuando son un poco más grandes y empiezan a partir de los 5 o 6 meses y ya empiezan a tomar purés y otras comidas, hay que buscar que la hidratación esté bien llevada, ¿no? Y que no sean comidas espesas.
no se puede echar exceso de polvo, tienen que estar bien hidratadas. Entonces, si la alimentación es correcta, que hoy día la alimentación es muy correcta debido a que las fórmulas se llevan muy bien, una fórmula de leche tiene un 75% de agua, con lo cual los niños están servidos. Ahora, ya a partir de cierta edad, que se mueven más, se les debe de ofertar agua y luego, sobre todo, evitar el calor en exceso, porque ahora, entre las 4 de la tarde o las 12 de la mañana y las 7 o las 8 de la tarde hace un calor excesivo. Entonces hay que tener mucho cuidado el tiempo que un niño pasa en un momento dado dentro de un coche. Por supuesto, allí dejarlo el menor tiempo posible, debido a que las temperaturas dentro del coche aumentan mucho. Deben de estar en lugares frescos, en lugares donde estén bien hidratados, y luego la gastroenteritis lo que hay que hacer es aportarle más agua, más hidratos, más líquidos y evitar el exceso de azúcares. En un niño que tiene una gastroenteritis, pues muchas veces con un pequeño probiótico y una dieta rica en líquidos es suficiente. No hace falta tomar exceso de azúcares y sobre todo esas bebidas típicas de los deportistas que son muy azucaradas. Lo que necesitan es una comida normal. Y como el niño tiene menos hambre, si encima le das las típicas dietas astringentes que no le gustan, entonces el niño se retrae y encima de que no come bien, si le das una dieta que no le guste, por eso una vez que el niño empieza a tolerar, que no tiene vómitos, no tiene náuseas, debe de comer su comida normal, la que toma habitualmente, poquito a poco, bien hidratada, y normalmente con eso las diarreas en 3 o 4 días se solucionan. Ahora bien, el problema es evitar siempre la deshidratación, claro, y sobre todo según la edad. Claro, porque es más fácil y más peligroso una deshidratación en un niño pequeño, también en los ancianos. Claro, en los ancianos y los pequeños, primero, los ancianos beben poco líquido, sí, y entonces hay que recomendarles a las personas mayores que se hidraten bien, que beban 1 o 2 litros mínimo diarios, que beban en esta época mucho más, porque en un estado, digamos, de una pequeña diarrea, cuentan las pérdidas, pero también cuenta la sudoración, que la sudoración en estos días es exagerada. Todo eso se lo tenemos que reponer al organismo, y un organismo bien hidratado y mantenido al fresco, mejor que en horas excesivas de calor, se evita mucho la deshidratación. En un niño tenemos que vigilar la sequedad de boca, las lágrimas, el pis, y con todo eso, si ves que un niño no moja el pañal o que tiene sequedad de boca, rápidamente hay que hidratarlo. Y yo creo que eso hoy día se hace bastante bien y no vemos en los hospitales circunstancias de deshidrataciones importantes, aunque hay que estar encima de ello, sobre todo cuando hay vómitos y diarrea. Un niño que no come bien 24 horas ya tiene que estar muy al tanto del estado de hidratación. Claro, porque puede ser muy peligroso si claro, eso no se ataja a tiempo, ¿no? Se les repone rápidamente en los tratamientos con gotero, con un suero, pero conviene ir por delante y no tener que llegar a esas situaciones. ¿Cómo se detectaría entonces una deshidratación en un pequeño o en un abuelo? Cuando lo notamos ya desde el punto de vista médico, ya va un poco avanzado. La familia se tiene que vigilar. Lo que el niño ha ingerido en las últimas 12 o 24 horas y las pérdidas que ha tenido. Si un niño habitualmente toma alrededor de 1 litro de líquidos, por ejemplo, pues tiene que sobrepasar como mínimo medio litro. Si no ha tomado su biberón, si no ha comido bien, si no bebe líquidos, ese niño en 12 o 24 horas está ya con unas pérdidas acumuladas y eso luego hay que reponerlo. Entonces lo fundamental es mantenerlo bien hidratado, aunque no coma tanto, pero que esté bien hidratado. Bien, esta es una de las cuestiones que traemos hoy más frecuentes. Aquí. Una de las más frecuentes en el periodo estival y en esta época de tanto calor que estamos padeciendo en estos momentos, pero no es una tan solo. Porque, bueno, hay otro asunto que también nos preocupa, que es el de las insolaciones. Sí, los golpes de calor. Eso es. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, el tema, lo más frecuente es la gastroenteritis. El golpe de calor se suele dar en estos días. Hay que vigilar siempre a los más pequeños y a los más grandes. Si somos reales, no vemos en los niños grandes golpes de calor porque están las mamás por medio y eso se cuida. Pero sin embargo hay gente a lo mejor joven, no tan preparada, que en un momento dado hace un esfuerzo, que puede estar preparado, pero no está preparado para un esfuerzo en un momento en que hace una temperatura tan alta. Y eso genera sequedad, genera hipertermia. Una persona
en una situación de esas, que se pone con mucha fiebre o que tiene un calor sofocante o que tiene mucha sed, rápidamente tiene que tomar medidas, refrescarse, beber, porque no puede llegar a un estado de agotamiento y cansancio que le puede llegar a un vértigo o un mareo. Todas esas cosas hay que intentar evitarlas, porque luego, si ya te encuentras a una persona en esa situación, hay que acudir al hospital o refrescarla rápidamente, hidratarla, pero tener en cuenta que si ya está con 39 o 40 grados, que se produce en un golpe de calor, en una insolación, pues es producto del tiempo que haya estado expuesto al sol y de la mala hidratación que haya tenido. Yo creo que todas estas cosas, con lógica y con sentido común, se deben de ir evitando. No son días, ni esos que ha habido de tanta polución en el ambiente por culpa de la calima, que lo hay también, claro, en el día que de se hoy. produzca un exceso de esfuerzo físico que disminuye la capacidad pulmonar por la entrada de ese polvo, y si encima son días de calor, se produce un exceso de sudoración y el equilibrio hídrico se estropea. Y luego ya vienen todas las demás consecuencias. Estamos hablando con el doctor José María Maillo de algunos problemas que tienen que ver con el verano, problemas de salud en los pequeños, en toda la población, pero en los pequeños cuidado, mucho cuidado, porque ellos igual no verbalizan o no son conscientes de lo que hay que hacer. Mientras seguimos hablando podemos ver algunas imágenes, bueno, pues de situaciones cotidianas en el verano que conviene prevenir. Por ejemplo, las picaduras de los insectos, que ahora también están ahí. En esta época se produce un aumento de los insectos, que es cuando eclosionan, y entonces hay niños y adultos, pero bueno, yo me dedico más a los niños, que son especialmente sensibles, que en las partes bajas, en la zona de la cintura donde llevan menos ropa, y en la zona alta empiezan a aparecer picaduras. Se deben de usar repelentes que sean no irritativos para el niño. Hay que tener mucho cuidado, que algunos repelentes son irritativos para los ojos, pero rápidamente, si a un niño ya le aparecen picaduras, normalmente hay que actuar con pomadas de tipo antiinflamatorio, de tipo corticoideo, encima de ellas, porque en cuanto aparecen las lesiones, enrojecimiento y una ampolla, que puede ser más o menos grande, el niño por inercia la va a rascar. Al rascarla la rompe, al romperse se infecta, y entonces, en vez de tener una picadura con un eritema y una vesícula, tenemos una herida infectada, y ya necesitaremos, en esas pequeñitas lesiones, a veces dar un antibiótico para que no se, en pomada, que le recomienda el pediatra, para que no se produzca la infección de la picadura. Bueno, estamos mucho más, estábamos viendo unas imágenes de piscinas, por ejemplo, ahí, claro, las picaduras, ahora, bueno, en la calle, estamos mucho más en la calle y expuestos a todo lo que el ambiente, el medio ambiente y la de horas que los niños pasan en las zonas de hierba, que ahí hay más insectos. Muchos más. Y luego, verdaderamente, nos debemos de preocupar de una picadura, que es la picadura de la avispa o de las abejas. Las abejas están más en sus zonas y pueden llegar a ser muy graves. Entonces, la mayor parte de la gente sensible o alérgico a las picaduras de avispa o de abeja están avisados. Y si no están avisados y han tenido una reacción importante, pueden hacerse un estudio, porque hoy podemos saber cuántos anticuerpos hay contra la avispa y sus distintas formas. Polistes es una de ellas y véspula otra. Esas avispas te pueden producir una reacción local. Eso no tiene mayor importancia, se pone un pequeño tratamiento con antihistamínicos u otros tratamientos y se soluciona. Pero el problema es cuando la reacción ya es intensa. Y por supuesto, si hay una reacción de tipo general, ya conviene acudir para que se haga un estudio de cuántos anticuerpos tiene esa persona contra el tipo de avispa, porque hoy día eso también se puede vacunar. Y sobre todo las personas en relación con las abejas lo conocen muy bien, y algunos ya están recibiendo esas vacunas, porque ahí se puede producir múltiples picaduras que pueden generar ya un problema serio. Bueno, relacionado con el agua que veíamos de las piscinas, es la pregunta que yo voy a hacer ahora al doctor José María Maillo. No sé si es mito o realidad, pero yo quería preguntar, ¿es de verdad importante, fundamental, que hagamos digestión antes de darnos un chapuzón? A ver. Yo creo que este es un problema que lo hemos sufrido los de hace 30 o 40 años. Sí, ¿verdad? Que nos tenían 3 horas. 2 horas. Tres. Uy, a mí 2. A nosotros 3. Vale. 3 horas antes de bañarte. Yo creo que todas estas cosas, que no tienen un estudio científico al 100%, conviene respetarlas. No debemos hablar de 3 horas, quizás de 2, pero sí tenemos que hablar otra vez de lógica y sentido común. ¿De qué dependemos?
dependemos de lo que hayamos comido, dependemos de la temperatura a la que estemos sometidos y de la temperatura del agua. No es lo mismo bañarse en una playita con el agua a 20 grados que en Gredos a 0 grados, porque el cambio de temperatura, si has comido más de la cuenta, no estoy hablando de niños que la comida la tienen controladas por las mamás y no comen demasiado, pero un joven que haya comido mucho, que se pegue una paliza después a correr en un momento no adecuado, que haya demasiado calor, siempre se dijo que el corte de digestión era porque la sangre, cuando estás haciendo la digestión, va a la zona gástrica, y en el momento en que se produce el corte no llega suficiente sangre al cerebro. Pero hay más motivos, y ya está cada vez más claro que el problema es el exceso de temperatura corporal y la baja temperatura del agua, y ese contraste es el que produce el choque cardiocirculatorio, que produce la bajada de tensión y que puede llevarte a un vértigo. Si estás con los piececitos metidos, no pasa nada, pero si se te ha ocurrido tirarte en alta mar o se te ha ocurrido tirarte en un charco profundo después de haber Gredos, estado al sol una hora. Claro, si has estado demasiado tiempo al sol, has comido demasiado, tienes mucho calor, tu temperatura es muy alta, no te das cuenta y te tiras en un charco un poco helaete, pues la verdad es que has cometido un error. No es un problema de horas, es un problema de organización adecuada, de cuánto hace que comimos, una comida ligera, has estado al fresco, te bañas a la hora, no pasa nada. ¿Te has puesto morado de comer? ¿Tienes el estómago lleno haciendo la digestión? ¿Se te ha ocurrido estar al sol? ¿Se te ha ocurrido pasear para bajar un poco la comida? ¿Te ha subido la temperatura? ¿Te tiras bruscamente al agua con una temperatura baja? No cuadra. Entonces yo creo que todo es cuestión de organización. Sentido común, ¿no? Claro, sentido común. Y irte metiendo poquito a poco. Poquito a poco. Me decían abajo, te mojas un poquito la barriga, un poquito la nuca. Siempre nos decían que nos mojáramos la nuca, los brazos, pero lo que hay que hacer las cosas es con cuidado y no bruscamente. Bueno, son algunos de los consejos del doctor José María Maello. Quitamos bulos que no son tanto, tienen una base. Claro, tienen su respeto. Sí, tienen una base. Pero todo es un problema de barrera horaria. A mí me gustaría, volviendo a los golpes de calor, que nos dijera cómo detectamos que estamos sufriendo o que alguien está sufriendo un golpe de calor. Hombre, muchas veces la persona no se da cuenta, se pueden dar los de alrededor. ¿Sí? El sofoco y una persona que está con una fiebre de 39 grados. En una situación de esas, trabajando a lo mejor al sol, y ha bebido poco líquido, tiene mucha sed, tiene sed intensa, tiene sofocación, tiene agotamiento, y si le tomas la temperatura y está con 39, hay que acudir rápidamente a refrescarlo, a hidratarlo, y en cuanto haya sensación de mareo, conviene avisar a los lugares adecuados, al centro de salud, o para que sea atendida más cercanamente. Bueno, problemas relacionados con el calor y con el verano, una época del año que ha venido como muy precipitadamente, sí, de golpe. Espérate a ver, a lo mejor luego nos llega otra vez un poco de frío, en fin, ahí estamos, pero está muy bien saber qué son las insolaciones, cómo combatirlas, las gastroenteritis, sobre todo en los pequeños, las deshidrataciones, fundamental. Hidratación fundamental. Claro, pueden generar la hidratación un problema es la base, y evitar el exceso de calor. Evitar el exceso de calor, ser prudentes a la hora de echarnos al agua si tenemos mucho calor y hemos comido mucho, cuidado, y también cuidado con las picaduras, ¿verdad? Que ahora, bueno, pues es algo que también puede proliferar. Claro, sobre todo avispas y abejas. Ajá, vale. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros un día más, y yo creo que ya nos despedimos por esta temporada, porque haremos un paroncito de vacaciones en el mes de julio, pero si estás a gusto y si te apetece, retomaremos con una nueva edición de 8 Magazine Ávila, una temporada nueva, retomaremos nuestro espacio, ¿de acuerdo? Sin problema, gracias a vosotros. Bueno, pues disfruta mucho del verano y hasta muy prontito, José María. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes. A puntito de llegar a las 5 de la tarde estamos, esto es 8 Magazine Ávila, estamos en directo, es un programa abierto y hasta las 6 les vamos a acompañar, como es habitual, en este caluroso martes 14 de junio. Tan solo, nada de julio, junio, aunque no lo parezca. Vamos a hablar ahora del trabajo que desempeñan unas personas que están detrás de un nombre que tiene mucha historia ya y al que tenemos que agradecer mucho. Hablamos de Cáritas Diocesana.
Ahora me hablarán de la historia de Cáritas, cómo surgió, el bagaje que lleva consigo, pero vamos a hablar sobre todo del ahora, del hoy. Y lo vamos a hacer con Antonio Luis Nicolás, es el delegado episcopal de Cáritas Diocesana en Ávila. Buenas tardes, Antonio Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana. Gracias por haber venido en este día caluroso y a estas horas. Gracias a vosotros. Bueno, son las circunstancias, son las que mandan y nos indican el ritmo. Con lo cual... Bueno, también tenemos a Quintín García con nosotros, es responsable de muchas áreas, lo hemos aglutinado en animación comunitaria y también del voluntariado, que es indispensable en Cáritas, claro. Nada, pues buenas tardes y igual, gracias por la invitación y a compartir un poco esa labor que tan bien hacen las personas que colaboran con Cáritas. Bueno, cuando decimos Cáritas decimos mucho y eso yo creo que lo sabe toda la gente que nos oye desde casa o allá donde estén, y lo sabemos todos, allá donde estemos. El trabajo de Cáritas es ingente, lo ha sido desde hace muchos años. Hacemos un poquito de historia, un poquito, porque lo que yo quiero es hablar de él ahora. Pues ese poquito de historia se remonta nada más y nada menos que a 75 años que Cáritas Española se funda. Se funda, pues vamos a imaginarnos, después de una guerra civil, la situación en la que se ven sometidas pues mucha parte de nuestra sociedad, y heredero de esa situación, pues nuestra Cáritas actual, que yo quiero insistir es como un fiel reflejo de lo que la Iglesia Católica pues siempre ha mostrado de sensibilidad, ¿no?, hacia los sectores más vulnerables o más desfavorecidos, ¿no? En Ávila, pues bueno, llevamos ya 47 años de nuestra Cáritas. Tengo que recordar aquí a Fernando Carrasco, que, bueno, pues un hombre de bien, un hombre de iglesia y un hombre socialmente muy reconocido en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y bueno, pues ahí estamos en diferentes programas haciendo la intervención que vamos pudiendo, ¿no? Las que requiere el momento, sí, y el momento actual sí. Es bien complicado. Todo esto viene a colación de que estamos celebrando la Semana de la Caridad, eso ¿no? Es. Entonces nos parecía un momento muy apropiado para hablar precisamente del trabajo de Cáritas, claro, que en los últimos años ya ha venido incrementándose, pero en los dos últimos años, 2 años y medio, esto ha sido tremendo, ¿no? Claro, o sea, los avatares nos han ido poniendo en una disyuntiva que no esperábamos nunca vernos sometidos a ella, ¿no? Es decir, cuando irrumpe la COVID-19 pone de manifiesto, o sea, nuestra pequeñez, la vulnerabilidad de todo ser humano. En ese mismo periodo, o sea, nuestra tierra sufre un incendio atroz. Nos llegan ecos sangrantes de un volcán en La Palma que de repente pues deja sin lo primordial a más de 700 familias, y luego, por si fuera poco, bueno, pues tenemos la tremenda invasión, ¿no? Porque tenemos que ponerle nombre a las realidades que estamos viviendo, ¿no? La guerra de Ucrania y las que se están librando en otras partes del mundo, ¿no? Desde luego no son buenos tiempos. No son buenos tiempos. Quintín, cuéntame, desde todas las áreas que tú llevas de animación comunitaria, fundamental, imprescindible para que Cáritas funcione y llegue donde tiene que llegar, cada vez a más personas, lamentablemente, que lo necesitan, un poco qué hay que hacer. Sí, lo decía Antonio, ¿no?, que llevamos 2 años de continuo incremento por diversas circunstancias de diferentes necesidades. Cáritas está ahí ayudando desde un primer momento, ¿no?, en estos años más duros, más difíciles, ayudando a quien más lo necesita, y sobre todo la solidaridad de la gente, ¿no? Yo creo que, bien decías antes, que estamos en esta semana tan especial para nosotros. Celebramos el domingo, el día del Corpus, el día de la caridad, la fiesta de Cáritas, ¿no? Y ese eslogan de somos lo que damos, somos amor, se ve esa muestra en cada uno de los programas que tenemos en Cáritas, en cada una de las parroquias en las que hay personas voluntarias que están haciendo la labor de acompañar, de escuchar y de acoger a quien lo más lo necesita, ¿no? Entonces es verdad que en estos años de continuo incremento de necesidades, Cáritas está atendiendo desde las ayudas más básicas, desde la alimentación, desde los alquileres, desde el apoyo emocional, desde la escucha, ¿no?, hasta pues todo lo que es la búsqueda activa de empleo, las necesidades académicas y de ocio de los niños y de los adolescentes, el acompañamiento a personas en situación de drogodependencia, etcétera, etcétera, ¿no?
Y algunas necesidades básicas como la alimentación, no sé si lo has comentado, pero quiero incidir en ello. Veremos además algunas imágenes pues, del economato de Cáritas, de otros servicios que Cáritas tiene en marcha mientras hablamos. Y a nosotros, bueno, no es que nos guste, pero sí que son ilustrativas las cifras. A mí me gustaría que nos dijeras cuánto ha aumentado ahora mismo. El otro día, cuando estuvimos comentando un poquito los preámbulos de esta entrevista, es muy llamativo que lo que es la ciudad de Ávila, más del 8% de las personas que viven en la ciudad de Ávila han acudido durante 2021 a Cáritas Diocesana solicitando en el amplio abanico de los programas que tenemos ayuda y asistencia. Estamos hablando del 8% de nuestra población, solamente de la ciudad de Ávila. Es verdad que eso se disipa un poco cuando hablamos de lo que es la provincia o la diócesis, ¿vale? Porque, bueno, la gente en las zonas rurales pues sobrevive de otra manera, ¿no? Se ha puesto de manifiesto también algo que el informe FOESA del año pasado también pues pone a nuestra consideración. Brechas de cualquier tipo y cualquier índole, es decir, brechas salariales, brechas de género, brechas digitales, es decir, un espectro que te habla de una sociedad que, bueno, que no queremos ser alarmistas, pero sí que vive en el umbral de la pobreza. Hay personas que no se ha incrementado, por ejemplo, el número de asistencia, o sea, el número de personas no se ha incrementado en el recurso que tenemos para personas sin hogar. En 2021 han sido 279, creo, pero sin embargo se ha multiplicado por 20 las intervenciones que han recibido. Es decir, que antes venía una persona y estaba de media 2 días y ahora llega a estar 15 o 20 días. Teníamos personas que estaban en un programa de reinserción, pues estábamos una media de 6 meses y ya llevan 2 años. Es decir, que la situación crónica, bueno, pues es muy preocupante. Es decir, la realidad de los salarios son los que son. Hemos salido, bueno, pues de una pandemia que nos llevó a ERTE, y nos llevó a despido y nos llevó a desaparición de muchas pequeñas y medianas empresas, sobre todo de autónomos, pero eso, lejos de solucionarse, se va cronificando. Es decir, las personas que sufrieron eso en 2020, pues se ha ido perpetuando hasta ahora, ¿no? Quiere decir entonces que se está cronificando la desigualdad. La desigualdad, sí, claro, sí. Eso es tremendo, es muy peligroso, ¿no? Hombre, claro. Estamos poniendo, se ha puesto de manifiesto, es decir, la brecha pues, de género, es decir, quien estaba realizando las tareas de cuidado en el entorno familiar, sobre todo a mayor y demás, ha sido la mujer en una proporción pues muy desmarcada con la del varón. Sin embargo, es decir, su situación salarial y su reconocimiento pues no se ha tenido. Entonces eso, bueno, pues el tema de la gente vive al día, es decir, el tema del ahorro es imposible practicarlo. Bueno, pues estamos hablando de situaciones... Hasta el punto, bueno, Quintín, decías de que desde Cáritas tenéis muchas veces que colaborar, contribuir en los gastos básicos de una familia, ¿no? Sí, ya sabes que desde Cáritas no solamente se hace pues ese acompañamiento, esa acogida que decíamos, sino también todo el apoyo a las necesidades básicas, ¿no? A la alimentación, a los alquileres, a todo el tema de las facturas de la luz, ¿no? Todo el tema del material escolar, todas esas necesidades que las familias necesitan, pues ahí está también Cáritas. También todo lo que es el apoyo emocional, ¿no? Muchas veces somos ese colchón para muchas familias que no tienen esa red social que se necesita, ¿no? Comentábamos ahora esas desigualdades, ¿no? En Cáritas trabajamos mucho. Esto es como un ascensor social, ¿no? Y hay gente que sube y que baja, pero hay gente que nunca llega a poder acceder al ascensor, que nunca puede estar en ese movimiento. Muy ¿no? gráfico eso Con otra dificultad, ¿no? Que es la transmisión intergeneracional de la pobreza, cómo los patrones de las familias se van repitiendo,
cómo familias que están en una situación de vulnerabilidad van repitiendo los patrones de padres a hijos. Y cómo tenemos que trabajar en esa promoción de la persona para romper esos eslabones, esos patrones de comportamiento. Es una especie de bucle, ¿no? Que hagan que las familias no continúen en esa rutina, ¿no? de Bueno, acciones. mientras seguimos hablando, vamos a ver algunas imágenes del ropero, por ejemplo, de Cáritas, del economato, pero no son más que, bueno, detalles de toda la tarea que hacéis. Yo no sé cuántas personas ahora mismo, bueno, sobreviven o viven dignamente, entre comillas, gracias a Cáritas. Ahora mismo, ¿y cuánto se ha incrementado con respecto a 2 años atrás, por ejemplo? Creo que es alarmante la cifra, ¿no? Cuando estamos hablando en una sociedad como la de Ávila, ¿no? Es decir, que no es una población excesiva, ¿no? en número, y ponemos encima de la mesa la historia dramática de 700 hogares, no personas, ¿no? Estamos hablando de un problema grave, ¿no? Es verdad que en Cáritas estamos intentando no dar cosas, sino dar personas, dar lo que somos. Es decir, dar lo que somos porque son tantos ámbitos de intervención, lo que decía Quinti, ¿no? Desde el apoyo emocional hacia la cobertura de necesidades básicas, que bueno, no deja de ser preocupante, desafiante y hermoso a la vez, ¿no? Es decir, yo creo que la Iglesia Católica en Ávila está pues haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, a nosotros nos preside nuestro obispo, nos preside en la caridad, que es la imagen del amor precisamente pues, para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero es una imagen, ya te digo, de una sociedad que te preocupa, ¿no? Que tal vez desde lo políticamente correcto se nos hablaba de una sociedad del bienestar, que no lo es tanto, que se nos hablaba de unas promesas que no se han ido cumpliendo, que se nos hablaban de expectativas, es decir, el movimiento migratorio es algo que también nos está haciendo estremecer, una sociedad que no se vale por sí misma, no hay relevo generacional, por ejemplo, entre los nacionales y, sin embargo, cómo cuesta que la gente se integre, ¿no? El que viene a aportar y a salvarnos de situaciones que, bueno, que nos dejan un poco imágenes y estadísticas preocupantes. Malos tiempos, Quintín, pero ahí estáis, Sí, y ahí está bueno. el voluntariado también de Cáritas. Como responsable del área de voluntariado, no sé, en los últimos un minutito que nos queda, me gustaría, bueno, pues que desde aquí lanzaras también el mensaje que quisieras, Quintín, hacia aquellas personas que se pueden sentir de alguna forma comprometidas con esta idea que desde Cáritas Diocesana en Ávila planteáis y quiera colaborar. Pues lo primero, decir las gracias a las personas voluntarias, ¿no? Ya que sin ellas es imposible hacer todo lo que hacemos y acompañar a quien más lo necesita. Y hay una cosa muy bonita que ya por también de la campaña de este año del Día de la Caridad, ¿no? Y dice, ¿qué puedes hacer para ser esperanza, ser amor o ser justicia? Y da 5 claves muy sencillitos, no solo para quien quiera ser voluntario o voluntaria de Cáritas, sino para cualquier persona que quiera cambiar un poco esta realidad en la que vivimos, ¿no? Y da 5 claves que dice, mirar con ternura, escuchar con paciencia, cuidar la fragilidad, compartir con generosidad y denunciar la incoherencia que genera injusticia, ¿no? Entonces yo creo que qué mejor que animar a la gente, ¿no? A eso, ¿no? A ser parte de Cáritas, a ser amor, a ser lo que damos, ¿no? Y a compartir también esta semana, ¿no? de alegría y de esperanza con nosotros. Una tarea larga ya en el tiempo, 45, ¿verdad? Sí, Decías, sí. años que lleva Cáritas en Ávila, trabajo que se ha venido desarrollando desde entonces, pero que ahora ha tenido que multiplicarse yo no sé por cuánto, por mucho, ¿no? Bueno, pues unas veces hablamos de multiplicación y otras veces hablamos de actualización, es decir, tenemos un programa que lleva prácticamente desde que Cáritas Diocesana se inicia, que es el CAD, el Centro de Atención a Drogodependientes, es decir, el perfil ha cambiado muchísimo, es decir, ya no estamos hablando de heroinómanos en la estación del tren, pero estamos hablando de nuevas dependencias, estamos hablando de nuevas esclavitudes, estamos hablando
de gente cada vez más joven. Es decir, se va pues actualizando, creo yo, la intervención. Acomodando a las necesidades. El tema de empleo, pensamos y porque lo creemos así, es decir, una persona alcanza la dignidad suficiente cuando tiene los recursos necesarios para integrarse en pleno derecho en una sociedad. Eso se consigue pues con un empleo digno, con una sociedad bueno, que respeta, que protege, que cuida, ¿no? Entonces, en el programa de empleo pues también se han ido alcanzando unos hitos pues muy hermosos y muy comprometidos, ¿no? a nivel social. Bueno, un 8% de la población de Ávila Capital ahora mismo necesita los recursos de Cáritas Diocesana para sobrevivir. Yo me quedo con esa idea que me parece contundente. En la Semana de la Caridad hemos querido hablar de la tarea de Cáritas Diocesana. Lo hemos hecho con Antonio Luis Nicolás, es el delegado episcopal de Cáritas en Ávila, y con Quintín García, que es el responsable del área de animación comunitaria, que engloba muchísimas cosas. Gracias a los dos por haber estado aquí en directo. Gracias. Y enhorabuena por ese trabajo. Felicidades. Yo, si me permite un minuto, quería invitar a nuestra sociedad. El próximo sábado, tarde-noche, tenemos pues una concentración pues de carácter lúdico pero comprometido, ¿no? en lo aledaño de la catedral. ¿El sábado a qué hora? Pues el sábado a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Una hora muy... pues para participar juntos, ¿no? de un querer hacer las cosas bien, de una sensibilidad y, ¿por qué no? Es decir, bueno, pues si somos lo que damos y queremos ser amor, pues vamos a compartirlo. Sábado a las 9 de la noche en la Plaza de la Catedral. Allí les esperan. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria a remover todo esto, porque ahora, después de la publicidad, tenemos tertulia. 5:22, 23 minutos, ya hemos recompuesto este plató porque tenemos tertulia y fíjense, hoy, no sé, debe ser el calor o yo qué sé qué, pero hemos pensado que vamos a hablar de hipocresía y sociedad. Dicho así parece, bueno, algo grandilocuente o demasiado profundo, pero vamos a hablar del día a día, no se crean, de si hay o no manipulación o exhibición de las emociones de forma colectiva, por ejemplo. Vamos a discutir si se ha puesto o no de moda la falsa solidaridad y qué se considera como tal, si es que la hay. Saldrán diferentes ejemplos, a buen seguro, algunos cercanos, y trataremos de discernir qué pasa con esta sociedad que paradójicamente es cada vez más individualista y competitiva, pero a la vez va creciendo en eventos solidarios sin profundizar ni comprometerse más allá de lo que nos pide en un mero gesto. Hablaremos de generalidades sin duda, también hay particulares, y hablaremos en nuestra tertulia de qué supone hacer bueno, pues una especie de discernimiento cuando hay conflicto de intereses. ¿Cuál debe prevalecer o cuáles? Bueno, de muchas cosas. Vamos a hablar, como ven ustedes, el calor es lo que tiene, que nos hace charlar y charlar por doquier. Lo vamos a hacer con Julio Collado. Buenas tardes, Julio. Tardes. Rubén Jiménez, muy buenas tardes. Rubén y Esther, bueno, buenas tardes. Qué verdes venimos todos. Estamos muy verdes. Julio. Ahora está la mejor tertulia primaverales. De España, ¿eh? Tan pronto hablamos de vandalismo, de Europa, de la vejez, la hipocresía, la educación, da igual. Pues la claro, mejor. pero es que todo forma parte de la vida. ¿no? Hombre, lo que vivimos, hablamos de lo que vivimos. Hablamos de lo que vivimos y a mí me parece que es bueno hablar de estas cosas, es un poco filosofar, es conversar, pero también, bueno, es conversar, como Cuenta, decía Julio. Sócrates y los filósofos. Empezamos contigo. Lo mejor es una conversación. Bueno, sí, ¿a ti qué te parece? Expertos no somos, que hemos quedado muchas veces, que expertos no somos, que si no experto no hay nadie. Si no siempre digo lo del síndrome del impostor. Experto no hay nadie, excepto Dios, si existiera o existiese. O existiere. O existiere. Por lo tanto, no. Se habla, vamos a ver, cada uno habla de lo que piensa. Su vivencia. Una cosa es, claro, una cosa es hablar de una cosa desde un punto científico y otra cosa es opinar. Opinar, si tienes una mínima información o tienes un mínimo de sentido común y vives, es decir, eres un ciudadano normal, pues tienes que opinar, debes
debemos de opinar. Aquí estamos opinando, eso que quede claro, que les quede claro a todos los espectadores, aquí venimos a opinar. Es mera opinión la de todas las personas que están aquí, yo intento dirigir un poco y de vez en cuando opino, de vez en cuando. Hay que intentar no decir mentiras. Eso es decir, no decir... Qué hipócrita eres. Que ahora, claro, hay que intentar, he dicho, ¿eh? Lo que ocurre cuando... el problema está cuando alguien miente porque quiere mentir. O mejor dicho, quiere engañar. ¿Pero tú crees que la hipocresía es una forma de mentira? Vamos a ver, la hipocresía es un comportamiento y todos somos hipócritas. Porque sin una mínima hipocresía sería invivible. Totalmente. Porque la hipocresía es aquella que te permite que, bueno, hombre, aunque no me caigas muy bien, tampoco te voy a escupir. O te voy a decir, ¿sabes? A la mínima. Yo creo que... Yo es que creo que en la hipocresía hay niveles. El que dice Julio, que es como de polite, ¿no? Para que las cosas funcionen, para que la y luego sociedad ya hay niveles de transite. hipocresía máximos que no son buenos, quiero decir que se podría medir, hombre, creo. si tú eres hipócrita y además te muestras públicamente a sabiendas de una cosa para traerte o para llevarte votos o lo que sea, ¿no? O quedar bien públicamente, es que está a propósito, estás siendo hipócrita a propósito, porque nada más de terminar ese acto cambia radicalmente. Eso no es hipocresía, eso es una falsedad y es una mala ciudadanía. Es como dos tipos de hipocresía, ¿no? La del día a día, la de andar por casa, pues aunque nos llevemos nosotros mal, pues somos un poco hipócritas y disimulamos aquí, pues por el bien, o tú con tu jefe, o es que es normal, ¿no? Yo creo que es que si no podríamos vivir. Si o sea, no si tú, todo lo que se te ocurre, cuando estamos hablando, que tú eres un gili y no sé qué, claro. Un gil y no sé qué, claro, me gusta. claro. Empezamos Es decir, bien. todo lo que pensamos, desde mi punto de vista, la hipocresía No se puede decir. permitible y es una buena cosa para la democracia, es que no puedes decir todo lo que se te ocurre, todo lo que piensas Bueno, vamos al grano, de alguien, venga. porque si no te lleva fatal con todo el mundo. Vamos a detalles, a las cosas del día a día. ¿Quién quiere decir una de estas Yo iba a cuestiones? decir como que dos hipocresías, A ¿no? La ver. de andar por casa y luego hay otro tipo de hipocresía que es la que juzga. Hay que estar, estoy en contra del aborto, estoy tal, pero soy aborto. político, pero aborto. ese es como de... Yo lo pongo en otro escalafón de la hipocresía, ¿no? Ese que hay un juicio por detrás, no el que tú y yo para llevarnos bien, pues no decimos con todas las Eso sinceridad. es sobrevivir, ¿no? Un poco. Sí, Sí. pero cuando hay un juicio por detrás, pues este ejemplo que he puesto, eso ya me parece feo, malo. No, pero es otro debate. Los que trabajamos de cara al público, por ejemplo en educación, los profesores o los políticos, ¿debemos de hacer todo lo que decimos o nosotros tenemos que transmitir unas cosas, pero luego en nuestra vida privada no tenemos por qué hacerlo? Llámese pero en el Hombre, reciclaje o eso, en otras claro, cosas. eso es ser inconsecuente, ¿no? Eso es. Claro, Y es también que yo- hipócrita, ¿no? Si Sí. ría Por mucho, supuesto, claro, por supuesto. Yo creo que hay que tener conciencia de trabajarse a uno mismo a todos los niveles y también en lo que decías tú, ¿no? Yo estoy transmitiendo a mis alumnos una serie de valores, pues a lo mejor aunque yo me cueste hacerlo, pero por que coherencia intentarlo. lo tengo que hacer, ¿no? Pero es un trabajo personal como casi todo en la vida, que vas aprendiendo con la edad, algunos no lo aprenden nunca, otros vamos aprendiendo poquito a poco y lo intentamos, ¿no? Y otros ni siquiera se lo plantean, ¿no? Es como Es verdad. algo fuera de su ámbito. Bueno, el postureo tiene algo que ver con la El hipocresía. postureo o la solidaridad esta que ahora, bueno, está en Ese todas es postureo, partes. ese es Ese es el postureo, sí, sí. Es que postureo. Que viene todo, por ejemplo, no sé si habéis oído... Pero realmente no implica nada más que, bueno, sí, yo hago esto, pero... La noticia solidaridad- La noticia del fin de semana, que es que viene a colación con esto, de Ibiza. Han llevado a un montón, influencers creo que lo llaman, youtubers o gente que tiene muchos seguidores en las redes sociales a Ibiza para promocionar la isla y el cuidado de la isla y con todos los gastos pagados allí, por supuesto. Y en la avión. primera noche recaudaron 5 euros. Se les olvidó que era un sitio solidario y se dedicaron a disfrutar de la fiesta. Al día siguiente creo que llegaron a 300 euros. Pero vamos, creo que... No, pero, por ejemplo, a mí me parece una hipocresía social, no individual ya, sino social, la manía, la moda, porque eso es un postureo, de que a toda actividad se le pone el adjetivo solidario. Y eso ni es solidaridad ni es nada. Eso es un lavado de conciencia, ni más ni menos, y es un no querer quedar mal, pues si es que se van todos. Porque, ¿quiénes van los primeros a todos los actos solidarios? Las autoridades, esas que llaman a autoridades, que no sé, que tendrán poder, autoridad, muy poquitos tienen autoridad, poder sí, pero autoridad. Bueno, entonces, todo es solidario,
Yo hace Es que años ya me he negado a ir a cualquier acto que ponga Como detrás solidario. solidario. ¿Que No te voy. has negado? Pero hace años, ¿eh? Vale. Porque eso me parece de la hipocresía social peor. Pero que generalizar tampoco yo creo que es No, demasiado. pero Nada. se Es que pone depende de quién precio a la lo organice, solidaridad. ¿Por qué? cómo lo ¿Por qué? organice, Hay que A poner ver, el Esther, adjetivo que no la solidario. hemos Que escuchado. yo creo que se pone precio a la solidaridad, en el sentido de lo que decía Julio. Al final, cosas, en mi opinión, cosas que tiene que asumir el Estado como responsabilidad, muchas veces se derivan al ámbito solidario porque para el Estado es más cómodo y hay organizaciones que funcionan en ese ámbito que no siempre funcionan con la rigurosidad que deberían, en mi opinión. ¿Vale? Hombre, Entonces, de hecho hay muchísimos fraudes exactamente. en Entonces este yo ámbito. creo que ese tipo de venta de solidaridad, que era como las señoras del ropero del franquismo, es una cosa así. Entonces ese tipo de solidaridad me parece Eso en todo deleznable, caso ¿no? había que poner como caridad. Deleznable. Tampoco. Sí, en fin. pero la gente lo cataloga como solidaridad. Sí, lo Pero que eso decía no es él, ponían el solidaridad. adjetivo. Por a todo. ejemplo, mira, te voy a poner un caso así porque llama mucho la atención. Amancio, ¿no? Se llama él. Amancio Amancio Ortega. Amancio no Prada, sino Ortega. El tema de las máquinas de radioterapia. Reparte que se vea bien, claro, con titulares, tal, no sé qué, que da para los hospitales, pero resulta que luego se lleva, o sea, primero paga menos de lo que tiene que pagar a sus obreros y se lleva trabajo a sitios donde están esclavos la gente que trabaja. Eso es una sinvergüencería, que va a ser solidaria. Bueno, Ya, pero tampoco se puede pero- poner el tiro en pero una sola nosotros- persona. No, porque pero es digo una que cosa eso global, no, ¿sabes? he citado eso porque es sentido una cosa que global de llamó la la- atención, pero en Ávila, en cualquier sitio. Sí. Es decir, una cena solidaria de no sé qué asociación de empresarios, por ejemplo. bueno, Pero dándote la razón en eso, ¿y qué hacemos? ¿Rechazamos la máquina Ya, que, es que, a lo no- que que- voy. que puede Ese es el salvar tema. vidas? Es a lo que Por Que eso salva digo vidas. que sí. Porque, Que hay que porque lo, rechazarla. pero Sí. lo Pero que has por dicho eso tú os es lo mismo decía que es dice el Esther, que Estado, si en él paga muchas los ocasiones, impuestos... que tiene que asumir, porque nosotros pagamos impuestos y las máquinas que, bienvenidas sean las máquinas que manda Amancio Ortega, pero que el Estado es el que se tiene que encargar de dotarnos de esas máquinas si todo funciona. No, que no sea tiene el que Estado. venir nadie a... Es que, sí. el El Estado que somos nosotros, que cuanto somos más todos, actos la de ese colectividad. tipo, una sociedad que necesite muchos actos de ese tipo para vivir normalmente es porque hay muy poca justicia. De tal manera que a más actos de ese tipo, menos justicia. Te voy a poner casos que llaman mucho la atención. ¿Cuántas ONGs o asociaciones que tienen que ver con la medicina hay en Ávila? muchísimas. Más que setas Sí, muchísimas. en otoño. Sí, sí. ¿Por qué no tenemos una asociación potente que defienda la sanidad pública? Que ahí es donde... Eso es lo que hay que defender, porque Está eso llega a clarísimo, todo sí. el mundo. No que ahora se está potenciando. O sea, hago esos actos y esos mismos, porque son bastante poderosos, los que están detrás de todos los actos solidarios, son bastante poderosos, y si no están arrimados a alguien poderoso o alguien políticamente que puede influir, todos, analizado uno a uno, ¿por qué no se hace lo contrario? Dice, oye, No, sí, es verdad, vamos a... ¿Y por qué se A está ver, potenciando Rubén, la ¿qué sanidad dice? Os voy a privada? contar un detalle. Al hilo de esto de la máquina de radioterapia, hace 2 años hicimos un debate en clase, salió naturalmente, como podemos hablar de otras cosas, también en clase de matemáticas, y salía el debate de la... Claro, ahí está el profesor que es el que tiene que dirigir un poquito para hacerles dudar y pensar. Y entonces, pues lo que yo te he dicho antes, Julio, digo, pues si trae la máquina, bienvenida sea. Y yo entonces les dije, ¿y si pone una condición? Que es que si viene un familiar suyo sea el primero en recibir la atención antes que cualquier otro. Hombre, pues tiene derecho, si ya que ha puesto la máquina, pues tiene derecho. ¿Y si es tu hermana o tu madre la que se queda fuera por esto? Ostras, quiere decir que por lo menos les haces dudar, les haces pensar, les haces razonar. Que en la solidaridad también hay conflicto de intereses. Hombre, ya Por lo sabes, supuesto, claro. muchísimo. Supone- Vamos a hablar del conflicto de intereses ahora que lo saca Claro. Esther. A raíz de que, acaban de terminar, me parece que ayer, las fiestas de San Antonio, por ejemplo. Unas fiestas multitudinarias con muchas orquestas, unieron han con las de durado las vacas 15 días, también, con también las de las Trinidad, vacas. me No, parece, en la ¿no? vaca no hay fiesta, hay cohetes La y Trinidad. petardos. Bueno, pero Pero ¿cómo A es la ver, Trinidad o lo que ha sido ahí este hay fin de un semana? conflicto de intereses porque hay una comunidad muy amplia de vecinos, me consta porque algunos nos han hecho llegar las quejas que llevan
9 días sin poder dormir, algunos están malitos, hay un hospital al lado, otros se levantan muy temprano y tal, pero claro, por otro lado está la libertad de poder hacer fiesta en la calle, en tu barrio, y de que ahí vengan orquestas y de que bueno haya un movimiento ahí que también es económico. El problema de San Antonio... Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que es la gota que colma el vaso, porque el problema de San Antonio le tienen todo el año. Porque en el Parque de San Antonio es muy habitual las noches de los viernes y de los sábados y todo lo que conlleva. Sí, pero yo te estoy hablando de en el corazón del barrio, ¿eh? No es el parque, es el corazón del barrio, rodeado de viviendas, parque, de un hospital. Lo de las fiestas etcétera. de los barrios es infumable. ¿Por qué? Hombre, a mí me parece bien. No cabe la A mí gente. me parece no, bien, pero es infumable el cómo se monta. Yo no digo, vamos a ver. Pero en una realidad, fiesta es una la fiesta es fiesta, una fiesta. Julio. No, vamos Pero a ver. Julio, en realidad te estás refiriendo solo a la Mira, verbena. hipocresía, Porque hay un montón de cosas en la fiesta. A ver, ¿eh? Hipocresía Vamos a ver. total para empezar donde empezamos. ¿Por qué? Hipocresía total. ¿Cómo es que el ayuntamiento está promocionando una droga dura y la que más daño hace en España? El alcohol. El alcohol. Y al mismo tiempo está escandalizándose toda la gente. Es que cuidado, los adolescentes empiezan a beber a los 12 años. Pero vamos a ver, si aquí todo es alcohol, es bebercio y comercio. Pero no bebercio y ayuntamiento, comercio. Mira, es la el sociedad, otro día en San Antonio, Pero no son los jóvenes ni que las choca, fiestas, ¿no? eso. Porque Es es la un sociedad, poco... somos Bueno, todos en nuestras comunidades. Somos todos. No los jóvenes, digo que luego los adultos dicen que si los adolescentes, no, es que el alcohol está endiosado, está sacralizado, está todo. Hombre, a mí me llamó mucho la atención, sinceramente, ir a San Antonio y al lado una cantidad de vatios de una monumental, orquesta. con un Una ruido orquesta. infernal de la música, que no pudieron ensayar hasta que no terminó la misa, pero es que entre el escenario y la puerta de la iglesia, lo más importante de todo, un bar. Y al lado, al otro lado de la puerta, un comedor, con concejales repartiendo bocatas, solidarios, claro. Pues si no hubieran puesto solidarios, era infumable. Bueno, Fiesta de San Antonio, pero que luego vienen las ferias de julio, que para los vecinos de la zona sur, la feria feria ahí al lado con el ruido que genera, la música... Pero acaba antes, eso pero sí que es ponen verdad. unos servicios... ¿No? Antes. ¿no? No, la de la Plaza de Toros. La de la Plaza de Toros, digo. Y esa que Esas acaba 3 también de semanas. madrugada. Sí, acaba. Rubén, pero Ruido ponen alto. unos servicios higiénicos de 5 estrellas, por Dios. Igual que los jardines de San Antonio. Tenemos que terminar guapos, Yo creo que han sentan quedado los guapos. jardines y los patios de las casas, también. Sí, también. Sí, Los alcorques. sí. Vamos a terminar con una ronda, Esther. Bueno, que el Yo calor estoy a nos ha favor de las traído todo fiestas, esto. Aunque es verdad que crean ciertos problemas o ciertas incomodidades, es verdad lo que tú decías, jolín, si está cerca a un hospital o hay personas mayores o tal, pero es inevitable, los jóvenes tienen que divertirse, yo estoy a favor, totalmente. Muy Además, bien. yo también me gusta divertirme. Venga, Yo desde el Rubén. principio, como os había dicho, muy a favor de la hipocresía. Muy a favor De la buena, de la pero muy a favor de la hipocresía hipocresía. buena. Y en otras ciudades, grandes ciudades, lo que han hecho para evitar estos problemas que decís de la música es hacer a las afueras O un recintos, recinto claro. amplio, grande, Se puede con hacer servicios, buscar de otro otra manera, alternativa. alejado de vecinos, que permita que Claro, todo el mundo se la pueda gente se lo pase divertir, bien. que haya sitio para todos, no solo para los jóvenes, para los viejunos también, para Sí, los sí. viejóvenes, para Que los tenemos adultos derecho a la jóvenes, vida también. para todos, y quizás esa sea una solución. Me consta que he leído una noticia hace poco que el ayuntamiento está buscando un sitio Para el ferial, recinto el ferial de ferial, la- Sí, un está poco ahí. a las De la afueras, feria. Sí, sí. Creo que es una Julio, buena idea. terminamos contigo. Pues a mí me han dicho que unos perritos, me han dicho en serio, que dijeran a la tele que lo pasaban fatal, porque Mis ellos gatos sabéis que también. escuchan mucho más que nosotros. gatos Tienen también. los niveles. Perritos, gatos, Y niños con autismo, Sí, muchísimas, el tema de los muchísimas petardos sí que personas. Los es petardos infumable. y los cohetes Y los desde las cohetes. 7:30 de la mañana Sí. hasta que yo qué sé. Por la noche. Pero vamos a ver, hay que anunciar con cohetes. Bueno, Sí, eso es Por peor. Dios. aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Ha sido muy rápido, Ha sido, ¿no? no, que va, llevamos mucho rato. Claro, lo que todo pasa es que fiesta, Estamos a gusto, pues eso es lo que pasa. Esther, bueno, gracias, Gracias. por haber venido. Rubén Jiménez, gracias, muchas muy gracias. amable por haber venido. Va. Julio Collado, muchísimas gracias. La última tertulia será dentro de 15 días. La última
antes de las vacaciones, claro. Espero veros, ¿vale? Claro. Eso está hecho. A ver si os Hablaremos de la reúno a fiesta. todos. ¿Qué os Pues parece? estaría muy bien. Bueno, parece. muchísimas gracias a los tres. Id por la sombra. Sí, sí, sí. ¿Qué sombra? Hidrataos bien. Pero has visto cómo es la salida de los estudios y no hay ninguna sombra Sí. de aquí hasta el centro de Cierto. Ávila. Bueno, pues Otra coge- cosa, hay que sembrar más árboles, Venga, mucho más. ya lo dejamos para otro día, ¿vale? Vamos a hacer la última pausa publicitaria. Después tendremos música, como siempre. Hablaremos con Upper Lips, algunos de sus miembros, y les escucharemos en directo. Una delicia, no se vayan. Llegamos a la recta final de 8 Magazine Ávila. Como les hemos prometido, como siempre nos gusta hacer, terminamos con música, música en directo. Tenemos aquí el proyecto del grupo Upper Lips. En alguna otra ocasión ya ha venido, bueno, pues algunos de sus componentes. Todavía no hemos podido reunir aquí a los 6 miembros de Upper Lips, pero ya lo haremos. Nos gustaría que estuvieran aquí los 6. De momento viene un grupo reducido. Están con nosotros Teresa Blázquez, que es la vocalista. Buenas tardes, Buenas Teresa. tardes, Ana. Nos acompaña también Diego Pindado al teclado. Diego, buenas tardes. Y Jesús Bellorín, que es guitarrista, que también en alguna ocasión, ¿verdad, Teresa?, ha estado con nosotros. Teresa es la portavoz, porque a los demás los tenemos castigados sin hablar, solo vamos a escucharles tocar, pero Teresa sí que nos va a poner voz al proyecto, sobre todo al grupo y a los que faltan, que son... Pues faltan Ángel González, que toca la batería, Sergio Grande, que toca el bajo, y Miguel Lizana, el saxo. Bueno, hagamos un poco de historia de Upper Lips, que ya tiene unos años, un bagaje, ¿no? ¿Sois de Ávila todos o por lo menos residís en Ávila? En fin, cuéntame un poquito cómo es la vida de Upper Lips. Sí, pues todos residimos, somos de Ávila, hemos residido en Ávila, ahora estamos un poco más desperdigados, después de la pandemia sobre todo, y bueno, ya llevamos unos cuantos años, yo creo desde 2017 que ya se conformó el grupo y con algún cambio de integrante, pero más o menos ese es el tiempo que llevamos, con una pandemia de por medio. Sí, sí, ya unos años y bueno, con cada vez más sólidos. ¿Cuál es la idea que os planteasteis en un principio y que seguís persiguiendo? ¿Cuál es? Pues yo creo que al principio empezamos como grupo de hacer covers, pero muy rápido nos dimos cuenta de que teníamos que seguir un poco nuestra intuición y hacer nuestras propias canciones, y yo creo que es lo que venimos intentando desde entonces, encontrar nuestro estilo dentro de muchos y hacer nuestra propia música, que es lo que estamos intentando ahora. O sea que habéis dejado un poco las versiones, digamos, de gente que os gustaba, Eso es. por la composición, que es, claro, mucho más arriesgado también, entiendo, ¿no? Sí, es más complicado porque somos 6 personas, cada uno pues tiene pues su creatividad, sus estilos, pero yo creo que eso al final funciona muy bien dentro de nosotros porque aportamos diferentes cosas y ahí estamos encontrando nuestro estilo y lo que nos gusta hacer. Bueno, hasta ahora yo todo lo que os he oído es en inglés. No Sí. sé si es un lenguaje que es más universal y con el que podéis moveros mejor, por qué lo habéis elegido, en fin, no sé. Sí, bueno, este tipo de música que hacemos nosotros, que se mueve un poco por el neo soul, el funky, pues sí que es verdad que se presta más a canciones en inglés, y yo pues personalmente, que soy la que hago las letras, pues me entiendo más en ese idioma porque lo he escuchado desde siempre y me gusta mucho, pero ya tenemos compuesta una canción en español y vamos también a intentar pues sacar por esa línea también música en nuestro idioma. Y nada, esperamos que pronto lo podáis escuchar también. Te iba a preguntar, Teresa, también a tus compañeros, pero les tenemos castigados sin micro, cuál es un poco, si hubiera que poner una etiqueta, la etiqueta, pero ya me lo has dicho, funky, neosol, soul, Sí, bueno, ahí estáis, ¿no? Más o menos, disco, funky, Disco. soul, así nos movemos. También tenemos canciones que tiran un poco también a pop, como la que vamos a tocar ahora, que es un poco pop soul. Un poco en esos estilos, no nos cerramos tampoco. ¿Y cómo son las composiciones? Tú haces las letras, acabas de decirnos, y luego lo llevas ahí al grupo y dices, bueno, esto es lo que... A ver, ¿o cómo? Depende de muchas cosas, a veces es eso, a veces trae el guitarrista, por ejemplo Jesús trae una idea, a veces la trae Diego, a veces cada uno aporta algo. Todas las canciones de hecho tienen un sello de alguno y luego ya sobre eso pues yo hago la letra o la melodía y así, pero depende mucho. Todos componemos al mismo... No tenéis un método definido, ¿no? No, la verdad que no. Cuando tenemos una buena idea, alguno de nosotros la llevamos al Lo que sí local. hay entonces es buena sintonía, porque Sí, si no, sí, claro... bueno, a veces dicen, no, esto no lo vamos a hacer. Pero sí, más o menos.
Bueno, ¿cómo os habéis planteado los arreglos? Bueno, veo teclado, la guitarra, pero está el bajo, está también un saxofón, percusión, o sea, bueno, sois una banda, como es debido, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntame un poco cuáles los ámbitos en los que os movéis normalmente. Bueno, estos 2 años de pandemia os habéis podido mover bastante poco y mal, entiendo que como todo el mundo, pero bueno, contadme cómo habéis sobrevivido y qué es lo que tenéis un poco a la vista ahora. Pues estos años de pandemia, cuando ya pasó, sí que es verdad que pudimos sacar algún concierto y este año sobre todo en Salamanca y en Ávila es donde más nos hemos movido. Y bueno, ahora lo más reciente que tenemos es este domingo aquí en Ávila, en el Festival Musicarte, que tocamos a las 6:30 en la Esplanada del Lienzo. A las 6:30 en el Lienzo Norte, a Perlips. Y hay un festival desde el día 17 hasta el 19 para toda la gente que quiera pasarse. Y nada, dentro de poco también en julio creo que tenemos un festival también en Vingorría y es lo que estamos ahora intentando sacar y luego ya de cara al otoño pues plantear una gira en la que podamos tocar en sitios como en Madrid y expandirnos un poco fuera más de Ávila. ¿Tenéis algún disco a la vista? En fin, cuéntanos. Pues sí, acabamos de editar lo que sería nuestra segunda maqueta, que la grabamos en los estudios Neo de Aranda y estamos pues pendientes de publicarla ya dentro de muy poco, con 6 temas. Uno de ellos es el que vamos a tocar ahora, aunque más versión acústica. Así que nada, tenemos muchas ganas de que la gente escuche lo nuevo que hemos preparado. Bueno, es el grupo Upper Lips, son abulenses o residentes en Ávila, todos ellos. Este domingo les podemos escuchar en la Esplanada del Lienzo Norte, dentro de ese macro festival en el que va a participar mucha gente, ¿no? Ellos son unos de los grupos que van a pasar por el escenario. ¿Y qué canción es la que habéis elegido entonces, Teresa? Cuéntanos. Pues de las 6 que hemos editado nuevas hemos elegido La Balada, que es la que podíamos adaptar más aquí a una versión un poco más acústica. Sí. Y es una balada pop soul que se llama Unexpected y nada, esperamos que os guste. Pues desde luego que sí, suenan muy bien, es un placer tenerles con nosotros, ya saben, en riguroso directo para hablarnos de su proyecto musical y también para cantar en directo, cantar, tocar, hacer su música para todos ustedes y desde este plató de 8 Magazine Ávila. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Diego. Y nosotros les emplazamos a mañana con Upper Lips. Ponemos el punto y final a 8 Magazine Ávila por hoy, en este martes 14 de junio, pero mañana a las 4:30 aproximadamente tenemos una nueva cita. Hasta entonces cuídense todo lo que puedan, beban mucha agua, vayan por la sombra y sean todos los felices que puedan. Gracias a todos, todo vuestro. I think I'm rushing in, writing this song, thinking maybe, just maybe I might get hurt. But it's all I've been thinking about, how easily I'm falling, how the grin in your eyes frisked me. For a moment it was too hard to believe. I had no holes at all, you broke them so easily. It was so unexpected in the way that you kissed me. I'm starting to lose control when you're laughing so sweetly, telling me you don't wanna go. Well, okay, I'm never be the one for me, darling. It was easy, I was dizzy inside your arms. Oh, I don't care
what's sticking. I don't know if it's been a while or a lifetime in a minute, but I'll take care of your heart. I have no walls at all. You broke them so easily. It was so unexpected in the way that you kissed me. I'm starting to lose control.